Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos estén escuchando y viendo en este webinar el día de hoy, y en nombre del Tribunal Electoral y el Instituto de Estudios Democráticos, le damos la gran bienvenida a todos en este día. Hoy tenemos realmente un tema muy interesante. El tema a tratar es la acción de inconstitucionalidad, muy de actualidad, y un tema dentro de un Estado de Derecho en el que estamos. Es sumamente importante conocer las cualidades de esta acción de inconstitucionalidad, quiénes tienen la custodia, el control de la constitucionalidad, y conocer también parte de la historia, si siempre fue un control concentrado o parte de nuestra historia en nuestros primeros años fue difuso. Así que hay muchos temas, y sobre todo cuando se declara una acción de inconstitucionalidad, ¿cuáles son los efectos? ¿Se debe publicar en Gaceta? ¿A qué partes están vinculadas a este fallo, a esta acción, a esta declaratoria de inconstitucionalidad? Para eso tenemos hoy un invitado de lujo, un gran académico, docente, prolífico, autor de libros, de varias obras jurídicas en su haber. Tenemos con nosotros que nos va a disertar el ex magistrado Heriberto Araúz Sánchez. Así es que el magistrado Araúz siempre ha sido muy docente, tiene mucho conocimiento en la materia. Y antes de iniciar, pues me voy a permitir leer un extracto de la hoja de vida del doctor Heriberto Araúz Sánchez. Inicialmente, pues, el doctor Heriberto Araúz Sánchez, doctor en Derecho de la Universidad del Rosario, Argentina, tiene una maestría internacional en Derecho Procesal por la misma universidad. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Latina de Panamá, un posgrado en Medios Alternativos de Solución de Conflictos, otorgado por la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, y varias especializaciones del INCAE de Costa Rica, de la Universidad de Salamanca, también en España, y de la USMA. Ha sido catedrático de Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal en varias maestrías impartidas por la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María la Antigua, la UNACHI, la Universidad Latina, la Universidad Interamericana y UNEXPA. Antes de iniciar su periodo como magistrado en el Tribunal Electoral, fue director de asesoría legal en la Secretaría de Transparencia contra la Corrupción, también en el órgano judicial. También laboró en la Contraloría General de la República. Ha publicado más de 20 obras de derecho y fue miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales designada en el 2011 por el órgano ejecutivo para introducir reformas a la Constitución Política de 1972. Antes, previo a que inicie el doctor Heriberto Araúz Sánchez, tengo que decirles que estos webinars se graban, van a estar en el canal del Instituto de Estudios Democráticos en YouTube, así es que las personas que quieran repetirlo para escucharlo nuevamente, o por si lo perdieron porque no pudieron, lo pueden ubicar allí. Y también les tengo que decir que al final de la disertación del magistrado, y vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Así es que lo pueden hacer por la plataforma de YouTube, también por Zoom. Así es que, bueno, sin más, le paso la palabra al doctor, a nuestro invitado de honor, de lujo, al doctor Heriberto Araúz Sánchez. Magistrado. Gracias, Mirta. Muy buenos días. Gracias por tu palabra y me alegro de volver a verte, que fuiste una excelente colaboradora y una funcionaria de mucha responsabilidad y dedicación en el Tribunal Electoral frente a la Secretaría General. Así que gracias por tu palabra y mis felicitaciones por el trabajo que vienes haciendo frente a la Secretaría General del Tribunal Electoral. Gracias a los participantes de esta actividad y damos inicio pues a la conferencia que nos tiene reunido esta mañana con mis palabras también de agradecimiento para Salvador Sánchez, Carlos Díaz y el personal del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, que periódicamente están haciendo esta labor de docencia, de capacitación, de investigación, el trabajo que ha venido haciendo el instituto ya hace años atrás, desde que estuvimos como magistrado en la institución,
y dedicamos mucho apoyo a un instituto como este importante para el país y para una institución particularmente como el Tribunal Electoral. En esta ocasión nos corresponde hablar de un instituto o de una garantía jurisdiccional constitucional como lo es la demanda de inconstitucionalidad. Una demanda que los ciudadanos comunes y corrientes han estado escuchando en las últimas semanas a raíz del famoso caso de la demanda que han presentado en su momento varios abogados contra el contrato ley que la Corte finalmente declaró inconstitucional en el día de ayer. Así que a raíz de ese connotado caso, la ciudadanía pues estuvo frecuentemente en las últimas semanas por diferentes medios pues pendiente del desarrollo de este proceso de inconstitucionalidad y algunos incluso ya que no eran abogados prácticamente se convirtieron en abogados de hecho porque de tanto oír a juristas con diferentes versiones y puntos de vista sobre los pros y contras de este contrato ley, pues la ciudadanía se fue empapando de unos temas de connotaciones constitucionales y jurídicas y de otras naturalezas que finalmente llevaron a la Corte a tomar su decisión por unanimidad en el día de ayer, como en su momento la Corte la tomó igualmente aquel 21 de diciembre de 2017, cuando declaró inconstitucional el contrato ley, en ese entonces con otra numeración la ley, de la minería en el área de Colón y parte de territorio, el resto de los territorios de Coclé, etcétera, en Panamá. Así que este es un tema que se puede decir está fresco. Como hablaba con Mirta y Carlos, en particular se ha terminado una fase que es la fase jurisdiccional constitucional con la decisión de la Corte, pero a raíz de ese fallo ahora el país se prepara para otras etapas o estadios, la ejecución de esta sentencia. Ahora mismo, como vamos a estudiar aquí rápidamente, ¿qué sigue después de que se haya publicado, se haya aprobado, firmado esa sentencia en el día de ayer? Eso lo vamos a estar revisando aquí hoy. Y además, cómo el país debe prepararse, lo que viene de aquí en adelante, frente en particular para el proceso o el plan de retiro o de cierre de ese proyecto en Panamá. Y las eventuales demandas de arbitraje que ya ha anunciado el consorcio internacional contra el Estado panameño. Todo eso es un tema que va a venir en los próximos meses y años y que va a tener el país pendiente de este tema. Al menos en la etapa que nos corresponde a nosotros jurisdiccional, la Corte Suprema tomó su decisión declarando inconstitucional este contrato ley. Con respecto a esta demanda o acción de inconstitucionalidad, lo primero que podemos decir, vamos en un orden, yo diría que cronológico, para después ir entrando en la parte procedimental y los análisis que tengamos al respecto. Con respecto a este tema, lo primero que tenemos que establecer que fue en la Constitución de 1941, voy a poner aquí mi reloj para llevar el tiempo. La Constitución de 1941 fue la primera constitución en Panamá que estableció la demanda de inconstitucionalidad. Cuando nosotros nos separamos de Colombia en 1903 y se aprueba la constitución que entra en vigencia en enero de 1904, no estaba consagrada la demanda de inconstitucionalidad. Así que el país estuvo sin esta garantía durante varias décadas, hasta que en 1941 la constitución lo establece. Ahora, algunos de ustedes me preguntarán con justa razón, bueno, ¿y cómo se controlaba la constitucionalidad en ese entonces? ¿Qué pasaba con leyes, con actos, leyes que violaran la Constitución? Pues bien, la Constitución de 1904 estableció la llamada objeción de inexequibilidad, es decir, el control preventivo o la defensa preventiva de la Constitución, en manos exclusivamente del presidente de la República. Si el presidente no advertía que un proyecto de ley que la Asamblea, el órgano legislativo, le pasaba para su sanción y promulgación, violaba la Constitución, pues el presidente elevaba o presentaba una objeción de inexequibilidad, que no es más que el mecanismo que la Constitución le da al presidente de la República, el instrumento que le da al presidente de la República para decirle a la Asamblea, tengo objeciones de naturaleza constitucional sobre este proyecto, se la remite y empieza un procedimiento
que está regulado en el Código Judicial con respecto a esta garantía. Esa fue la que rigió desde 1904 y la otra era el habeas corpus. Dos garantías que se establecieron en 1904 de naturaleza, pues, de defensa de derecho constitucional. La acción de inconstitucionalidad, repito, se establece a partir de 1941. Y en esa misma constitución también se establece otra garantía protectora de derechos constitucionales, como lo es la consulta de inconstitucionalidad. Es decir, la facultad que le da la Constitución a los jueces, a los funcionarios encargados de administrar justicia, para que cuando en un proceso advierten que una norma legal que va a aplicar o que posiblemente aplique una sentencia alegada por alguna de las partes viola la Constitución, pues el juez eleva la consulta a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte sea la que determine si la norma aplicable al caso o por aplicar viola o no la Constitución. Esa consulta de inconstitucionalidad se estableció en 1941 y también se estableció en esta Constitución la demanda de amparo que no existía antes del 41 en Panamá. Como vemos en esa Constitución del 41 se establece, fortalece la llamada justicia constitucional, la jurisdicción constitucional, porque se le agrega a las que ya existían, que era la habeas corpus y la objeción en 1904, se le agrega la demanda de inconstitucionalidad en el 41, la consulta de inconstitucionalidad y la acción de amparo. ¿Cómo se resolvían entonces los conflictos constitucionales antes de 1941? Primero, el control preventivo ya a través de la objeción de inexequibilidad. Pero había otras fórmulas que establecía el Código Judicial del año 17, años después lo estableció, y el Código Civil, que una norma que establece que cuando en un proceso un juez va a dictar o administrar justicia y advirtiere que hay un conflicto entre una norma legal y una norma constitucional, preferirá la norma constitucional y desechará o inaplicará la norma legal. Así que en la legislación panameña, durante muchos años antes del 41, le daba la fórmula jurídica a los funcionarios encargados de impartir justicia. Miren que hablo del concepto de inaplicación. Los jueces antes del 41 no tenían la facultad de declarar inconstitucional en un expediente judicial una norma legal. Lo que el código le daba la facultad era decir, esta norma no la aplico, porque a mi juicio es inconstitucional, y aplico la norma constitucional. Esa era la facultad que tenían para tutelar o proteger el ordenamiento constitucional. Pero a partir del 41, con la aparición de la demanda de inconstitucionalidad que heredamos de los colombianos establecieron la demanda de inconstitucionalidad en su constitución, ya la tenían a mediados del siglo XIX, incluso hay una gran disputa histórica de quién, sobre la paternidad de la demanda de inconstitucionalidad. Los colombianos dicen que ellos, para mediados del siglo XIX, 1867 por allá, fueron los primeros, el primer país del mundo en establecer la acción de inconstitucionalidad. Los venezolanos dicen por su parte lo mismo. La historia hasta ahora registra que el primer país del mundo que estableció la demanda de inconstitucionalidad fue Venezuela. Y que Colombia, 5 o 6 años después, desde el siglo XIX, repito, lo estableció en su ordenamiento constitucional. Lo cierto es que Panamá hereda esta demanda de inconstitucionalidad de la hermana República de Colombia, que ya lo había consagrado en una reforma de 1910 a su constitución de 1886, que era la constitución colombiana que estaba vigente cuando Panamá se separa de Colombia en 1903. Entonces, Colombia lo establece en 1910 a nivel constitucional, Panamá lo establece en 1941. Allí se puede decir que está el origen constitucional de esta demanda, en esa constitución del 41. Y el propósito, ¿cuál es la finalidad de esta demanda de inconstitucionalidad o acción? No es más que proteger el ordenamiento constitucional. Es decir, lo que todos los que somos abogados que me escuchan sabemos que hay detrás de esta arquitectura constitucional, que es el principio de supremacía constitucional. Así que si pudiéramos decir de manera llana, clara y sencilla, ¿cuál es la finalidad de la demanda de inconstitucionalidad? La finalidad, ni más ni menos, es proteger el ordenamiento superior del Estado, es decir, los derechos y garantías e instituciones constitucionales.
Esto se resume en el principio de supremacía constitucional. Así que esta finalidad hay que analizar y con mucha, yo diría, guantes de seda, analizar ese concepto de supremacía constitucional. Porque tradicionalmente, cuando uno estudia derecho y los profesores le explican el concepto de supremacía constitucional, generalmente hace énfasis los docentes en la supremacía normativa o normofológica de la Constitución. Y no hacen mucho énfasis o ignoran, yo diría que involuntariamente, la otra supremacía que también tiene tanto relieve e importancia como la normofológica, es decir, la supremacía axiológica. Cuando se habla de cuál es la finalidad de la demanda de inconstitucionalidad, es proteger la supremacía normativa y la supremacía axiológica de la Constitución. ¿Qué quiere decir la supremacía axiológica? Se refiere a proteger y tutelar el conjunto de principios, valores que están en la Constitución de la República. La Constitución de un Estado no está nada más constituida, no está nada más formada por normas, por derechos, por garantías, por instituciones. La Constitución de un Estado también está imbuida, inspirada, impregnada, influenciada por valores y principios que están diseminados, dispersados en todo el texto constitucional, fundamentalmente en el preámbulo. Si usted lee o relee el preámbulo de la Constitución de Panamá, usted se da cuenta que en el preámbulo de nuestra Constitución hay una serie de valores y principios que son los que inspiran toda la arquitectura constitucional. Los diferentes, tanto la parte dogmática como la parte orgánica de la Constitución, como los llamados contenidos pétreos de la Constitución. Todos estos contenidos o parte de la Constitución están inspirados o impregnados por los principios y valores que fundamentalmente constan en el preámbulo. Entre ellos, democracia, estabilidad institucional, bienestar general, es el de integración regional y un principio importante como es dignidad humana. Estos principios y otros que menciona el preámbulo, 8 en total, que consagra el preámbulo de la Constitución de Panamá, preámbulo que ya la Corte Suprema ha dicho finalmente, gracias a Dios, después de tantos años, ha reconocido la Corte en Panamá en los últimos 10 años que el preámbulo tiene un valor vinculante y un valor normativo en la Constitución, en el sistema jurídico panameño. Incluso basándose en los principios del preámbulo, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado inconstitucional normas o leyes, entre ellas una ley que creó la autoridad que reemplazó a la DGI hace años atrás, una autoridad se llamaba ASIP, la autoridad de los impuestos. Esa autoridad que se creó mediante ley fue declarada inconstitucional por varias razones, entre ellas por violar los principios o valores consignados en el preámbulo de la Constitución. Y en ese fallo, la Corte reconoció lo que ya los tribunales constitucionales de otros países del mundo habían venido reconociendo hace más de 20 años atrás. La Corte Suprema, pues, clara y categóricamente indicó que el preámbulo de la Constitución de Panamá no es meramente una declaración una introducción de la Constitución, es una declaración de principios, de valores con carácter vinculante, carácter normativo, que si se viola, pues entonces del ordenamiento jurídico hay que expulsar aquellos actos que violenten no solamente pues, el texto normativo de la Constitución, sino el texto axiológico o de valores que consagra la Constitución. Así que hay que tener muy claro eso. Hablar de supremacía constitucional hoy día es hablar de una supremacía constitucional normofológica, es decir, de normas, pero también de una supremacía axiológica, una supremacía de valores y principios. Y si hilvanamos un poquito más delgado y sin alejarme del tema, porque esa no es la idea, tengo que seguir en el tema que va muy ligado a otros, en los últimos 15, 20 años estamos hablando de una nueva realidad, la supremacía convencional. Incluso ya del gran reto que tienen países de América Latina como el de concebir o el de afirmar que hay normas constitucionales que violan la Convención Americana de Derechos Humanos. Se habla ya de la violación de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de normas
constitucionales de un Estado. Imagínense ustedes por dónde andamos a estas alturas, del choque que hay en algunos países entre la supremacía constitucional y la supremacía convencional. Cómo armonizar o compatibilizar el rango normativo de los tratados en materia de derechos humanos con respecto a normas del ordenamiento constitucional es uno de los grandes retos que tienen los tribunales constitucionales, salas constitucionales y Corte Suprema de Justicia en los últimos años, particularmente en América, con la constante evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que eso es uno de los grandes retos que vive en la región: supremacía convencional, supremacía constitucional. En cuanto al procedimiento, ya vimos la finalidad de esta demanda. En cuanto al procedimiento, este es un procedimiento sencillo, que el Código Judicial, libro cuarto, regula desde el artículo 2559 al 2573. Es un procedimiento sencillo, lástima que en la práctica este tipo de demanda, como muchas otras de protección de la Constitución, no se resuelven en los tiempos que dice la ley. El Código Judicial, como vamos a ver, establece los tiempos. Y en la práctica, una demanda de esta naturaleza de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte generalmente toma más de un año en resolverla, 1 año y medio, 2 años. Ha habido casos en otrora en que la Corte ha fallado 11 años después una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, lo que ha ocurrido con el caso que terminó con un fallo en el día de ayer ha sido un caso histórico e insólito, porque debido a la presión social de la comunidad, la Corte se vio en la necesidad de en un tiempo récord de tomar una decisión, en un tiempo récord declararse en sesión permanente, en un tiempo récord ponerse de acuerdo y emitir una sentencia. Ojalá que en todas las demandas de inconstitucional fuera así, sería fantástico, porque así el demandante y el país pues tuviera ¿cómo se dice? Una justicia como ordena y dispone la Constitución de la República, expedita e ininterrumpida, dice nuestra Constitución cuando se habla de la administración de justicia, gratuita, expedita e ininterrumpida. Pues bien, el procedimiento está en estas normas desde el 2559 al 2573 del Código Judicial. El Código Judicial, libro cuarto, llamado Instituciones de Garantías, es en términos generales una copia de la Ley 46 del 56 que regulaba estas garantías. Y esa Ley 46 del 56 a su vez es una copia de la Ley 7 del 41, que fue la ley que reguló estas garantías que ya les mencioné cuando se estableció la Constitución del 41. En el 41 está el habeas corpus, que es la objeción, que el amparo, la consulta y la acción de inconstitucionalidad. La Constitución del 41 lo estableció y se dicta la Ley 7 del 41, que es la ley de procedimiento que regulaba estos institutos procesales. Esa ley fue luego reemplazada por la Ley 46 del 56, a raíz de las reformas constitucionales que se dieron en el año 56 a la Constitución de ese entonces vigente, que era la del 46. Lo que hizo el legislador cuando se aprueba el Código Judicial en abril, mediante la Ley 29, en abril de 1984, que se aprueba el actual Código Judicial, es prácticamente copiar la Ley 46 del 56 e incluirla como un libro dentro del Código Judicial, que es el libro cuarto llamado Instituciones de Garantía. Esa es la realidad de estas normas de procedimiento que ya vienen, como vemos, de muchos años atrás. Son procedimientos que están desfasados, anticuados y que no responden a las nuevas realidades del mundo y de la sociedad. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Eso llevó al gobierno anterior a nombrar comisiones para elaborar un código procesal constitucional y un código procesal administrativo. El proyecto de código procesal administrativo que reemplazaría las leyes que regulan el procedimiento de la Sala Tercera, la comisión se la entregó al presidente de la República, al actual gobierno, hace un par de meses. Eso está para que el Ejecutivo la revise y ojalá antes que termine el gobierno pueda el país tener un nuevo código procesal administrativo. Pero queda pendiente el otro, el proyecto de Código Procesal Constitucional, que actualiza sustancialmente ese código, libro cuarto del Código Judicial de los Procedimientos de Garantías Constitucionales. Este procedimiento se inicia
con la presentación de una demanda como todo proceso. Y vamos a ver inmediatamente, de manera muy sucinta por el tiempo que tenemos para abordar este tema, que la demanda, el demandante en Panamá, esta acción es una acción pública, a diferencia de otros tipos de demandas, incluso de naturaleza constitucional como el amparo, que la tiene que presentar solo la persona afectada, o también otra persona en nombre suya y debidamente autorizada por ella. Acá en la demanda o en la habeas corpus, haciendo el habeas corpus tiene su acción también una particularidad, que el habeas corpus es una acción personal, pero también es pública. Puede presentar el habeas corpus tanto el afectado o el detenido, si se trata de una persona detenida, como cualquier persona para defender el derecho a libertad, si de eso se trata. En el caso de la demanda de inconstitucionalidad, la regulación sobre esta materia del Código Judicial establece que la legitimación procesal activa es amplia, es pública, es decir, cualquier persona puede presentar este tipo de demanda. Eso varió en el tiempo en Panamá, en la historia. En 1941 se estableció que la demanda tenía como propósito que se declarara como inconstitucional decretos, leyes, acuerdos que demandara cualquier ciudadano ante la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos el concepto de ciudadano. Lo limita a una serie de requisitos legales y al país. Eso se fue modificado con las reformas que se introdujeron en 1983 a la Constitución. En 1983, con las reformas constitucionales, la regulación que había desde la demanda de inconstitucionalidad en el 41 cambió. Y a partir de 1983, el concepto, la regulación ahora cambia a tal grado de que el control constitucional que origina una demanda de inconstitucionalidad es uno de los más amplios del mundo, en palabras de un gran jurista venezolano que muchos de ustedes han oído, Alan Brewer Carías. ¿Por qué Brewer Carías sostuvo eso en su momento? Porque cuando uno revisa el texto de la Constitución de Panamá, luego de la reforma constitucional de 1983, se da cuenta que hacen dos cambios importantes al texto que había desde el 1941, que se mantuvo en el 46, que se mantuvo en la Constitución del 72, texto original. En el 83 se cambió. Quitaron la palabra ciudadano y la reemplazaron por cualquier persona. Y además agregaron una frase que hace muy amplio este tipo de demanda y este tipo de control constitucional en Panamá. Porque la Constitución del 41 decía que se podían demandar mediante este tipo de acción leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, ordenanzas. Ahora, con la reforma del 83 se le agregó y demás actos. Eso quiere decir que a partir de 1983, decir cualquier persona significa natural o jurídica, nacional o extranjera, transeúnte o residente, da igual. El concepto de persona, como sabemos jurídicamente, es un concepto muy amplio. Era distinto a como estaba en el 41, que decía ciudadano, que es como aparece en la mayoría de los países del mundo. En la mayoría de los países del mundo donde está regulada la demanda de inconstitucionalidad, los únicos que están legitimados para actuar son los ciudadanos de ese país, que tienen vinculación con ese país, de arraigo, de nacimiento, de jurídica. Un extranjero no puede demandar inconstitucionalidad en la mayoría de los países del mundo, pero en Panamá sí. Al agregar el concepto de persona, amplía la legitimación activa, permitiéndole entonces a cualquiera persona presentar una demanda. Y además, contra cualquier acto. En la mayoría de los países del mundo, para que tengamos claro una visión del derecho comparado, en la demanda de inconstitucionalidad, y así lo concibió uno de los maestros de esta materia, Hans Kelsen, en 1920. A partir de esa época, él fue magistrado del Tribunal Constitucional Austriaco, fue conocido como el primer tribunal constitucional del mundo, uno de los hombres que más estudió, jurista, que más ha sido el precursor del derecho procesal constitucional, es nada menos y nada más que el gran jurista, filósofo y procesalista Hans Kelsen. Y el concepto de la demanda, si bien nace en América Latina, en Venezuela, es en Europa donde empieza a tener un mayor desarrollo y análisis. Y Kelsen fue un estudioso de esta materia y él sostenía que el propósito de esta demanda era proteger el ordenamiento constitucional frente a actos legislativos, ya sean
actos legislativos formales o materiales frente a actos legislativos que violaran o vulneraran la Constitución. Porque si se trataba de cualquier otro acto, para eso había, el Estado tenía los mecanismos jurídicos, los recursos, las vías procesales para expulsar del sistema jurídico otros actos que no fueran leyes. Es decir, si una persona, un acto administrativo le afecta, bueno, están los recursos de la vía gubernativa y está el contencioso para declarar nulo ese acto y su desaparición del mundo jurídico. Lo mismo que una resolución judicial. Si se ataca una resolución judicial, si se ataca una resolución judicial, se diseñan los recursos ordinarios para atacar la resolución judicial y, siguiendo el modelo francés, aparecen los recursos extraordinarios de revisión y de casación, que son recursos que buscan anular por ilegal una resolución judicial. Así que el maestro Kelsen tenía plena y total razón al decir que estos otros actos que no fueran leyes no debían ser atacados por la vía de la inconstitucionalidad, porque si lo que se buscaba es que se anulen, para eso hay otro mecanismo de la legalidad en el sistema jurídico, y que el modelo la razón de ser de una demanda de inconstitucionalidad va dirigida a atacar leyes, actos legislativos, y ya sea de naturaleza formal, repito, o leyes materiales. Las leyes materiales en América Latina son las que aprueba el órgano ejecutivo en funciones legislativas mediante los llamados decretos leyes. Esos son las llamadas leyes materiales. A estas leyes son las que pueden ser demandadas por inconstitucional. Así que el concepto kelseniano impera en la mayoría de los países del mundo. En la mayoría de los países, en América Latina, excepto Argentina y Panamá, usted con una demanda de inconstitucionalidad solo puede atacar leyes, actos legislativos. Excepto Argentina y Panamá, donde en la constitución de estos países se permiten, además de atacar leyes o de demandar como inconstitucionales leyes, cualquier otro acto. Por lo que en Panamá usted puede demandar aquí una resolución administrativa por inconstitucional. Usted puede demandar aquí una resolución judicial, una sentencia por inconstitucional. Y por supuesto puede demandar leyes por inconstitucionales. Por lo tanto, es un control constitucional muy amplio el control que tiene la República de Panamá en su constitución a partir del año 1941 y especialmente después de las reformas constitucionales del año 1983. Si hiciéramos un breve repaso por razón del tiempo, que es nuestro peor enemigo, de las características que podemos advertir de este proceso de inconstitucionalidad, luego de una lectura de estas normas del Código Judicial desde 2559 en adelante, pudiéramos decir que las características, lo que distingue este proceso, en primer lugar, es que es una acción pública o popular. Ya dijimos la razón, cualquier persona puede presentar. Como es una acción pública o popular, es imprescriptible. Muy pocas demandas, ya sabemos que la regla general es que hay un tiempo para demandar y que hay un tiempo de lo que se llama caducidad, que el Código Civil llama prescripción de las acciones, y que es un error porque las acciones procesales no prescriben, las acciones caducan. Los que prescriben son los derechos. Pero es difícil decirle a un abogado que ya tiene años de haberse graduado o un abogado que tiene muchos años de mucha experiencia, decirle que las demandas no prescriben sino caducan. Nos hemos quedado en nuestra formación jurídica con el concepto de prescripción de la acción procesal, de la acción y de la demanda, cuando no es el concepto técnico procesalmente hablando, sino caducidad. Así que bueno, seguimos usando el concepto que está en la ley, prescripción, a que habla el Código Civil y el Código Judicial. Esta demanda no tiene un tiempo de vencimiento. Si una ley se aprobó hace 20 años y hoy día una persona considera que alguna norma de esa ley viola la Constitución, pues presenta una demanda de inconstitucionalidad. No importa qué tiempo tenga la ley de vigencia. Es porque en cualquier momento puede estar violando la Constitución de la República. Que alguien no la haya advertido es otra cosa. Pero mientras hayan normas vigentes, el peligro de violación, el riesgo de violar la Constitución está latente. Está latente. Lo que ocurre es que las leyes, una vez que se dictan, gozan de una presunción de constitucionalidad, así como pasa con el acto administrativo. El acto administrativo goza de una presunción de legalidad, hasta que en Panamá el tribunal competente, que es la Sala Tercera, no lo declare ilegales, se presume que el acto administrativo es válido, es legal. Lo mismo pasa con las leyes.
una ley goza de presunción de constitucionalidad. Lo que diga Heriberto Araúz, lo que diga cualquier persona, la opinión que tenga de una ley, si es inconstitucional, no tiene ninguna validez o valor. La decisión vinculante es del tribunal, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, que es el único que tiene facultad para declarar inconstitucional una norma legal y expulsarla del mundo jurídico. En este proceso, otra característica que desprendemos del procedimiento del Código Judicial, no hay partes procesales. Aquí esto es muy importante tenerlo claro. El concepto de partes, cuando se estudia la figura en el derecho procesal, en la teoría general del proceso, en la teoría litis consorcial, y se estudia el típico litis consorcio, pasivo, activo o mixto, en la típica figura del litis consorcio, en un proceso hay un demandante y hay un demandado. En el sistema de las garantías jurisdiccionales constitucionales, como esta que estamos analizando, la demanda de inconstitucionalidad, no hay técnicamente partes. Es decir, alguien demanda, pero no hay demandado. No hay una persona demandada. Así que no hay una figura típica del proceso que es trabar la litis, la respuesta del demandado, la reacción del demandado. Eso no ocurre en este proceso especial de inconstitucionalidad. Alguien activa la jurisdicción presentando la demanda. La demanda debe cumplir los requisitos comunes de toda la demanda, dice el Código Judicial, y además tiene también dos requisitos especiales. La demanda, bueno, tres requisitos especiales tiene la demanda de inconstitucionalidad. El demandante debe transcribir la norma jurídica, la frase, el artículo, la coma, el punto o el acto que considera inconstitucional. Si es una ley por razón de forma, tiene que transcribir toda la ley. Aunque vamos a ver más adelante que no tengo que acompañar la ley como prueba con la demanda. Eso lo veremos en unos minutos. Ahora entre las 2:30 y 1 de la tarde aproximadamente veremos eso. Entonces, algunos se asustó por ahí, Mirta. Entonces, los requisitos de las demandas comunes que están en el Código de Procedimiento Civil: nombre, el tipo de demanda, el funcionario a quien se dirige, los hechos de la demanda, la cuantía, son los requisitos comunes de una demanda. Pero en una demanda de inconstitucionalidad, esos requisitos comunes se ajustan a la naturaleza del proceso constitucional, porque aquí no hay cuantía, por ejemplo. Entonces uno ajusta los requisitos de una demanda común a una demanda de esta naturaleza. Pero además tiene requisitos especiales: transcribir la norma o acto que acuso de inconstitucional, primer requisito especial. Segundo, tengo que mencionar y transcribir las normas de la Constitución que a mi juicio resultan violadas por esa ley o ese acto. Y tercer requisito, tengo que explicar el concepto de la infracción. No basta que yo diga que se violó el artículo 32 de la Constitución, el artículo 17 de la Constitución o el 19 que habla del principio, 18 que recoge el principio de igualdad. No basta que yo cite y transcriba el artículo. Yo tengo que dar una explicación detallada, sustentada, de por qué a mi juicio como demandante este acto, esa ley o esta norma o frase, epígrafe, literal, numeral, lo que yo demande, viola la Constitución. Entonces tengo que explicar el concepto de la violación. El concepto de las leyes o normas constitucionales pueden ser violadas por razón de violación directa, por omisión o por comisión. Pueden ser violadas por interpretación errónea o pueden ser violadas por indebida aplicación. Tres conceptos que heredamos de la legislación francesa, cuando los franceses establecieron el recurso de casación, que esta es una creación francesa, el recurso extraordinario de casación. En el recurso de casación se fundamenta en los conceptos de violación son estos: violación directa por omisión o comisión, indebida aplicación, interpretación errónea, y ellos agregan dos más en materia de casación: error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba o error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba. Eso en materia de casación, pero en materia de control constitucional, la ley solo exige que se sustente en alguno de estos tres conceptos que acabo de mencionar: violación directa por omisión o comisión, indebida aplicación o interpretación errónea. Estos son los tres requisitos especiales que debe reunir la demanda de inconstitucionalidad, además de los requisitos comunes que resulten aplicables a este proceso. Otra característica de esta demanda de inconstitucionalidad es que es, como muchos otros procesos, es de inicio rogado.
se requiere instancia de parte. Aunque un magistrado de la Corte o los magistrados, como juristas, evidentemente adviertan de manera ostensible que una norma legal viola la Constitución, ellos no pueden de oficio iniciar el proceso constitucional, porque lo convertiría en juez y parte. ¿Me explico? Así que se requiere siempre instancia de parte, un demandante que active la jurisdicción constitucional. Por lo tanto, esta jurisdicción no opera de oficio, opera a ruego, a instancia de alguien que presente la demanda. Otra característica que se desprende de la regulación del Código Judicial de este proceso de inconstitucionalidad es que aquí no rige el principio de congruencia que rige en la mayoría de los procesos. Es decir, los magistrados de la Corte, al resolver una demanda de inconstitucional, no están limitados, no están atados al análisis de las normas constitucionales que se alegan como violadas en la demanda. El Código Judicial dispone expresamente que en el artículo 2566, 2566, dispone el principio de universalidad constitucional. Ese principio significa, y así lo ha dicho la Corte en reiterada jurisprudencia, que la Corte tiene que confrontar toda la Constitución con la ley o acto atacado como inconstitucional. Y no solo las normas constitucionales que están citadas en la demanda. En otras palabras, el juez constitucional va más allá de las normas que alega como de la Constitución que alega como violadas el demandante. Y puede ser que la Corte coincida que esas normas son las violadas, o puede que diga que no, pero que otras normas de la Constitución resultan violadas. Y eso se llama el principio de universalidad, por lo que no rige en estos procesos la congruencia, el principio de congruencia de que el juez está atado a resolver de acuerdo a lo pedido. Aquí no rige eso. El juez va más allá. Por mandato legal tiene que revisar todo el texto de la Constitución. Esa es otra característica que rige este proceso de inconstitucionalidad. Otra característica que podemos advertir es que el proceso de inconstitucionalidad es concentrado, privativo, excluyente en Panamá. No hay ningún tribunal por mandato constitucional que tenga la facultad de expulsar por nula, por inconstitucional una norma o acto, si no es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así lo dice el artículo 206 de la Constitución de la República, numeral 1, que le corresponde al Pleno la guarda de la integridad de la Constitución. Esa expresión, guarda de la integridad, algunos juristas en el derecho comparado y la doctrina le llaman control de la constitucionalidad. Guarda de la constitucionalidad significa que los magistrados de la Corte, en el caso de Panamá, son los guardianes. ¿Qué hace un guardián? ¿Qué hace un guardia en una institución? Proteger la institución. Al decir la Constitución que la Corte en pleno ejerce la guarda de la integridad de la Constitución, está diciendo dos cosas. Primero, que es el protector de la Constitución. Segundo, de la integridad de la Constitución, o sea, toda la Constitución, no de una parte de la Constitución. La norma dice la guarda de la integridad de la Constitución. Y esa es una de las misiones fundamentales del Pleno de la Corte cuando actúa como tribunal u organismo constitucional. Es guardián, protector de todo el texto constitucional. Así que nuestro sistema de justicia en materia de inconstitucionalidad es concentrado, privativo, excluyente, en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Otra característica de esta demanda que desprendemos del procedimiento que regula el Código Judicial es que no es un recurso ni ningún medio de impugnación, ni es una nueva instancia. Es común que algunos litigantes, algunos abogados, cuando vayan a sede constitucional con una demanda de esta naturaleza, pretendan que la Corte se convierta en un tribunal de instancia y alegan violaciones, por ejemplo, de valoración de pruebas. Entonces, eso la Corte ha dicho, si yo me convierto, yo entro a cuestionar o a revisar la valoración de pruebas que ha hecho el juez ordinario, entonces yo me convertiría en un tribunal de instancia. Esto sería un recurso como de revisión extraordinario y no es la finalidad de la demanda de inconstitucionalidad. La demanda no es un recurso, no es un medio de impugnación, no es una nueva instancia. Es, como dice la palabra, una acción, es una acción procesal materializada con una demanda que da inicio a un nuevo proceso. Un proceso autónomo, un proceso especial ante una jurisdicción especial
como lo es la jurisdicción constitucional. Y aquí hago un paréntesis para hacer una clara distinción, estimados oyentes, funcionarios y asistentes a este seminario, a esta conferencia, que aquí hay que distinguir que la jurisdicción constitucional se divide en dos bloques o dos áreas. Cuando hablamos de que la acción de inconstitucionalidad es de competencia privativa de la Corte, del Pleno, no me refiero nada más a la demanda de inconstitucionalidad, también la consulta de inconstitucionalidad, también la advertencia de inconstitucionalidad y también la objeción de inexequibilidad. Estos son 4 mecanismos de defensa de la Constitución que la doctrina le llama la jurisdicción abstracta de normas. El procedimiento de estas 4 garantías es similar al que estoy explicando aquí, que regula el Código Judicial para la demanda de inconstitucionalidad. El procedimiento de la demanda de inconstitucionalidad es que se aplica a las consultas, a la advertencia y con alguna ligera variante a la objeción de inexequibilidad. Los 4 son garantías que resuelve de manera exclusiva, de manera privativa, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esa se llama la jurisdicción constitucional abstracta o de normas. La otra es la llamada jurisdicción constitucional de actos o una jurisdicción constitucional subjetiva, porque se atacan fundamentalmente actos individualizados. Y ese tipo de jurisdicción entonces sí es descentralizada, no es privativa, no es exclusiva del Pleno. La jurisdicción subjetiva de actos se ejercen a través del habeas corpus, en la demanda de amparo y la demanda de habeas data. Esta jurisdicción, que es llamada jurisdicción de acto, o como le llamó Mauro Capelletti, el gran jurista italiano, la jurisdicción de la libertad, amparo, habeas corpus, habeas data, esta jurisdicción en Panamá es desconcentrada o descentralizada o difusa, como se le conoce en el derecho comparado. Aquí el amparo lo puede ver un juez de circuito, lo puede ver un tribunal superior o lo puede ver el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Aquí un amparo lo puede ver el habeas corpus, ya lo sabemos que lo puede ver en el sistema judicial, o el juez de garantía o el tribunal de apelaciones. O en última instancia va a la sala penal, si se trata de un habeas corpus. En el sistema inquisitivo, que todavía rige en materia penal, aquellos juzgados de causas, liquidadores de causas penales, todavía que quedan pocos en Panamá, rige el sistema inquisitivo, pues el habeas corpus todavía llega al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema. Pero en el sistema acusatorio, con la ley 63 de 2008 que aprueba este Código Procesal Penal, el habeas corpus es de competencia de, en última instancia, la sala penal de la Corte, y ya el Pleno no tiene esa competencia en el sistema acusatorio. Estas garantías, como el habeas data, el habeas corpus y el amparo, son la llamada jurisdicción de actos, y la competencia es difusa. Distintos tribunales, dependiendo la jerarquía del funcionario que dictó el acto, es competente para resolverlo. No ocurre así con la jurisdicción de normas, como la que estamos analizando aquí, que la competencia es exclusiva del Pleno, porque así lo dice la Constitución de la República. En el artículo 206, el Pleno de la Corte es el competente para resolver las garantías de protegen la Constitución de manera abstracta cuando se refiere a normas legales. Otra importante característica es que en esta demanda solo ataca o se pueden demandar actos de servidores públicos. Por lo tanto, aquí en Panamá no caben demandas de inconstitucionalidad contra actos de particulares. Eso no está concebido, no está regulado. Ni siquiera en Panamá está regulado el amparo contra particulares tampoco. Imagínense que eso sí está regulado en Colombia. La mayoría de los países de América Latina tienen regulado en la Constitución y en su legislación procesal el amparo contra actos de particulares. Panamá no lo tiene ni en la Constitución ni en el Código. Y la Corte muy tímidamente ha admitido algunos amparos de actos contra, cuando se demandan actos de particulares, particularmente cuando se trata de derechos colectivos y difusos. Temas del medio ambiente, protección del consumidor, esos temas que en otros países manejan a través de la acción de clase, de la class action, como le llaman. Acá, en esta materia específica, pues ha habido algunos pronunciamientos de la Corte cuando ha concebido el amparo contra actos de particulares, muy específicamente cuando se refiere a esa materia que acabo de decir, pero no está regulado. En materia de inconstitucionalidad, por lo tanto, tampoco caben demandas de inconstitucionalidad contra actos de particulares, solo contra actos de servidores públicos.
Debo hacer una aclaración, un paréntesis aquí. Es si caben demanda de inconstitucionalidad contra un laudo arbitral, por ejemplo. Porque recordemos que los árbitros que integran un tribunal arbitral no son servidores públicos, no son empleados públicos, son particulares, administrando justicia arbitral en este caso. Entonces, la Corte, cuando este tema ha llegado a discusión en el Pleno, no ha mantenido una posición homogénea a lo largo de la historia, de los 90 para acá, si caben o no demandas de inconstitucionalidad contra un laudo arbitral, porque ya sabemos que por ley, la ley 131 del 2013, que regula el arbitraje en Panamá, establece que la competencia, la única herramienta que cabe contra un laudo es el recurso de anulación ante la Sala Cuarta. Pero no hay nada regulado sobre una demanda de inconstitucionalidad. A mi juicio sí es viable, porque si bien es cierto los árbitros son particulares, cumplen una función pública. Ejercen una función similar a la de un juez de la República. Es un tribunal, administra justicia. Y si bien para particulares hay una función pública de la jurisdicción arbitral que no lo excluiría de una demanda de inconstitucionalidad, a mi juicio. Pero repito, es un tema que no está claramente definido, no es un tema pacífico. La regla general es que no caben demandas de inconstitucionalidad contra actos de particulares, solo contra actos de funcionarios o servidores públicos. Otra característica de la demanda o de este proceso es que la prueba es preconstituida. Eso significa que si usted presenta una demanda de inconstitucionalidad contra un acto, dependiendo del acto, usted tiene que acompañar copia autenticada de ese acto. Como en Panamá se permite que cualquier acto pueda ser demandado por inconstitucional, por ejemplo, yo puedo presentar una demanda contra una sentencia de un tribunal. Eso no está en el Código Judicial lo que voy a decir. Son posiciones jurisprudenciales que ha planteado la Corte. Es decir, si usted desea demandar por inconstitucional una sentencia de cualquier naturaleza administrativa, familia, penal, civil, laboral, comercial, de cualquier jurisdicción, la sentencia tiene que hacer tránsito a cosa juzgada. Es decir, la sentencia tiene que estar en firme, tiene que estar ejecutoriada. Ese es un requisito de admisibilidad, de procedibilidad, para que le admitan la demanda de inconstitucionalidad. Yo tengo que demostrarle al pleno de la Corte, al magistrado que le toque, que si demanda una sentencia, el acto tiene que estar en firme. Tuve que haber agotado los recursos ordinarios contra ese acto para entonces ir a una demanda de inconstitucionalidad. Y si es así, debo acompañar una copia autenticada de la sentencia que estoy demandando. Así que cuando se trata de actos, ya sean administrativos o judiciales, yo tengo que acompañar copia del acto. No ocurre lo mismo cuando demando una ley de la República. Cuando demando una ley, el mismo Código Judicial, cuando regula esta materia, el procedimiento de la acción de inconstitucionalidad, dice que yo no tengo necesidad de acompañar la ley ni la Gaceta Oficial, copia de la Gaceta, cuando demando una ley o parte de una ley, un título, una frase, un epígrafe, inciso, qué sé yo, de una ley. Rige aquí lo que el Código Judicial denomina, lo que la doctrina constitucional denomina el principio iura novit curia, que el Código Judicial recoge en uno de estos artículos. Aquí tengo a la mano para que alguien que esté tomando nota, con mucho gusto, pueda revisarlo en su momento de descanso. Artículo 2561, 2561 del Código dice: la demanda se acompañaba de copia debidamente autenticada de la ley, decreto de gabinete, decreto ley, orden, acuerdo, resolución o acto que se le considere inconstitucional. Subrayo lo que viene ahora. Si se trata de una ley u otro documento publicado en la Gaceta Oficial, no habrá necesidad de acompañar la copia, bastando citar el número y fecha de la respectiva Gaceta Oficial. Eso que está aquí en este artículo 2561 del Código Judicial, la doctrina constitucional y procesal llama iura novit curia, un principio que consiste o que se define como se presume que el juez conoce el derecho. Por lo tanto, yo no tengo que probarle el derecho al juez. Si es una ley y estoy demandándola por inconstitucional, basta que yo diga ley número tal, publicada en la Gaceta Oficial número tal. Y no tengo que acompañarla como prueba. La Corte, el magistrado que busque la Gaceta, que busque la ley, porque la misma norma lo está diciendo.
el 2561, que es el principio doctrinal conocido como el iura novit curia. Si se trata de otro acto de naturaleza subjetiva, repito, entonces sí hay que, y no se ha publicado en la Gaceta, por lo tanto debe acompañarse copia debidamente autenticada. Es más, el código establece que si a mí no me dieron la copia autenticada, el funcionario se niega, me retrasa esa copia, yo debo presentar la demanda, señalarle al magistrado que no me han dado copia, debo acompañar las gestiones que he hecho para que me den copia. No basta que yo le diga al magistrado de la corte, hombre, la licenciada Mirta Varela, la secretaria, no me ha dado copia de la resolución tal del Tribunal Electoral. Entonces, y el magistrado va a decir, ¿y cómo usted me prueba que le pidió eso a la licenciada Mirta Varela, secretaria general del Tribunal Electoral? Yo tengo que acompañar 2, 3 notas que le digo, quiero copia. Y al día siguiente, déme mi copia. Y una semana después, si no me la dan y pasa un tiempo, yo le pido al magistrado sustanciador que le pida a la funcionaria que remita copia debidamente autenticada del acto que estoy demandando. Así que la prueba es cuando se trata de acto subjetivo o no publicado en la Gaceta Oficial, es una prueba preconstituida. En Panamá, otra característica es que en Panamá, además de demandas contra leyes, también cabe contra actos individualizados, que es el caso que estoy mencionando de actos administrativos o de sentencias. Eso ha traído complicaciones muy serias en la jurisprudencia de la Corte. Muy serias porque hay una norma en el Código Judicial que regula la acción de inconstitucionalidad que dice que los fallos de la Corte declaró inconstitucional una norma no tiene efecto retroactivo. ¿Y qué pasa cuando alguien demanda una sentencia, por ejemplo, o una resolución administrativa? ¿Qué pasa entonces? ¿De qué sirve? La Corte se enfrentó a situaciones como esa, precisamente por esto que la Constitución dice cualquier acto. Entonces, la Corte ha decidido, sin que haya una ley que lo diga, vía jurisprudencia, ha dicho que cuando se trata de atacar un acto de contenido subjetivo, y la sentencia de la Corte que declara inconstitucional el acto tiene efecto retroactivo. Porque la misma Corte ha sostenido que de nada sirve que yo declare inconstitucional como Corte una resolución judicial si no va a tener efecto retroactivo. Entonces, la sentencia, el que gana el caso va a decir, ¿y de qué me sirve esta sentencia? Va a tener nada más un efecto ex nunc, hacia futuro. Pero ¿qué pasa con los efectos de una sentencia que ya se ejecutó? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, la Corte tomó la decisión en la década del 90 de darle efecto retroactivo a sus decisiones de inconstitucionalidad cuando se trata de actos de contenido particular o subjetivo. Y ha dicho la Corte que cuando se trata de actos normativos como leyes, entonces la decisión de la Corte no tiene efecto retroactivo. El efecto retroactivo se lo da nada más para actos individuales o subjetivos. Otra importante característica de este proceso es que la demanda, a diferencia de otras demandas y otras jurisdicciones, la demanda no admite desistimiento. No admite desistimiento porque no hay parte demandada. Hay un actor que demanda, pues se requiere alguien que demande, pero no hay una parte demandada, no se ataca a un acto. Y el acto es el que se declara inconstitucional o no. Así que como es un proceso estrictamente de derecho, como dicen los colombianos, de puro derecho, entonces no se permite que el que demandó desista. Una vez que el demandante active la jurisdicción constitucional, una vez que le admita la demanda, no cabe el desistimiento. La Corte sigue el procedimiento que dice el Código Judicial y termina dictaminando o dictando sentencia a favor o en contra de la pretensión constitucional. Si la sentencia a favor del demandante, eso se le llama una sentencia estimatoria, es decir, de inconstitucionalidad. En el derecho, de la doctrina le llaman sentencia estimatoria. Si la sentencia es en contra de la demanda, es decir, confirmando la constitucionalidad de la norma o acto, se dice que es desestimatorio la sentencia. Así que en Panamá no admite desistimiento. Y finalmente, pues, reitero, para acudir a la demanda de inconstitucionalidad de actos de contenido subjetivo, se requiere el agotamiento de los recursos ordinarios, es decir, que la resolución judicial haga tránsito a cosa juzgada. En otra palabra, estimados participantes, la demanda de inconstitucionalidad en Panamá es una excepción a la cosa juzgada judicial. Lo mismo pasa con el amparo.
Si usted haga una demanda de amparo ante un tribunal de amparo en Panamá, la resolución que ataca tiene que hacer tránsito, si es judicial, a cosa juzgada. Es decir, agotado todos los recursos que caben contra esa decisión judicial. Y aquí hay que distinguir la cosa juzgada judicial de la cosa juzgada constitucional. Porque una vez que la Corte declare, emita su sentencia, esa sentencia, según el Código Judicial, es final, es definitiva y es obligatoria. Eso le llaman a los colombianos hoy día en su Constitución del 91 cosa juzgada constitucional. Nosotros seguimos todavía con estas expresiones que vienen desde hace muchos años de que la sentencia es final, definitiva y obligatoria. Pero en realidad esa expresión en una futura reforma debe cambiarse. Porque aquí una sentencia de cualquier juez es final, definitiva y obligatoria si hace tránsito a cosa juzgada. Estemos claros en eso. Si una sentencia de un juez hace tránsito a cosa juzgada, significa que es final, definitiva y obligatoria. Entonces, la cosa juzgada judicial hay que distinguirla de la cosa juzgada constitucional, porque la cosa juzgada judicial, repito, tiene excepciones. El recurso de revisión, extraordinario de revisión, es una excepción a la cosa juzgada. La demanda de amparo es una excepción a la cosa juzgada judicial. La demanda de inconstitucionalidad es una excepción a la cosa juzgada judicial. No ocurre así con la llamada cosa juzgada constitucional, es decir, la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia solo admiten aclaración de sentencia. ¿Y quiénes pueden pedir la aclaración? El Ministerio Público y el demandante. Una vez que la sentencia, ¿cuál es el procedimiento que dice el código? Bueno, el magistrado que le toque la demanda al sustanciador tiene 10 días para preparar un proyecto de resolución, lo circulará al Pleno. Los magistrados, cada magistrado tiene 6 días en virtud de un acuerdo del Pleno, eso no está en el Código Judicial. Recuerden que el Pleno también emite algunos reglamentos internos del funcionamiento de ese organismo, de ese colegiado. Y un acuerdo interno del Pleno de hace ya varios años atrás establece que cada magistrado tiene 6 días para lectura del proyecto. Cada magistrado entonces hará sus observaciones, puede que haya salvamento de voto o no. La decisión siempre requerirá la mayoría de los integrantes del Pleno, que son 5 de 9. Hay unanimidad si son 9 o 5 si son la mayoría del Pleno para tomar una decisión. Ha habido casos de decisiones divididas donde ha habido 4 salvamentos de voto. Ha habido casos controvertidos en la Corte. No siempre hay unanimidad, como hubo en el fallo de ayer. No siempre hay 9 a favor de una decisión. Hay casos en que los magistrados también tienen criterios distintos. Ha habido salvamento de voto. La sentencia se notifica personalmente al Ministerio Público y al demandante, pero el Código Judicial dice que si no se puede, se notifica personalmente al día siguiente de la firma, dice el Código Judicial, personalmente. Y que si no se puede localizar al demandante, entonces se notificará por edicto. El edicto se notificará por edicto que permanecerá fijado en el tribunal, en estrado. Después de fijado el edicto, la sentencia queda ejecutoriada 3 días después de notificada. Dentro de esos 3 días, el Ministerio Público y el demandante pueden presentar aclaración de sentencia. Dentro de los 3 días después de notificada por edicto la sentencia. Dentro de esos 3 días, solo el Ministerio Público y el demandante tienen esa facultad. Esa aclaración de sentencia no es propiamente un recurso. El Código Judicial le llama recurso de aclaración. A mi juicio es una impropiedad de la ley de llamarle recurso a una aclaración de sentencia, porque esta aclaración va nada más dirigida a aclarar puntos oscuros en la parte resolutiva o puntos omitidos, dice la ley y el Código Judicial. Puntos de la demanda que no fueron considerados, omitidos, va dirigido o puntos de la parte emotiva que no se consideraron o no tomaron en cuenta la parte resolutiva. Así que la aclaración de sentencia no es un recurso técnicamente hablando, no es un medio de impugnación, no es para que el Pleno entre a revisar el fondo nuevamente de la sentencia, es solo en la parte resolutiva. Una vez que la resolución, que si alguien pide la aclaración, la Corte tiene 10 días para resolver la aclaración de la sentencia. Después se notifica por edicto y se envía para que se publique en la Gaceta Oficial. Pero la publicación en la Gaceta no tiene nada que ver con la ejecutoriedad del fallo. La ejecutoriedad del fallo es cuando lo notifican por el edicto.
La publicación en la Gaceta es nada más para efecto erga omnes. Ya sabemos que la Gaceta es el periódico oficial del Estado, es nada más para poner en conocimiento de la comunidad que se ha dictado una sentencia del siguiente tenor y se transcribe la sentencia. La promulgación en la Gaceta no tiene que ver ni guarda relación con la ejecutoriedad de la sentencia que se da una vez se haya notificado y quede en firme. Y finalmente el código dice que la Corte tiene la obligación de vigilar que se le dé cumplimiento a su sentencia. Y si es necesario aplicar el desacato, se le mandará copia debidamente autenticada de la sentencia al funcionario que dictó el acto. En este caso será el presidente de la República en el fallo que se emitió en el día de ayer, una vez que esté ejecutoriado, para que cumpla, se publique, para que se cumpla el contenido de lo que haya que lo que proceda conforme a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es un procedimiento sencillo, repito, de la demanda de inconstitucionalidad. En cuanto a los efectos del fallo, esta sentencia en el tiempo se puede decir que la regla general es que las decisiones no tienen efecto retroactivo, dice el Código Judicial. En el caso de la particularidad de este caso que vimos en los últimos meses, semanas que ha tenido convulsionado al país, se trata de un contrato ley, es una ley técnicamente aprobada por la Asamblea, así que el fallo no tiene efecto retroactivo. Es interesante porque este es un contrato ley, es una figura muy atípica lo del contrato ley en Panamá. Un contrato que lleva el refrendo del Contralor, pero que se aprueba mediante una ley, que sigue los rigores de una ley, que sanciona al presidente y lo promulga en la Gaceta Oficial. En cuanto a los efectos en el tiempo, pues, si se trata de un acto subjetivo, tiene efectos retroactivos. Si se trata de una ley, no tiene efectos retroactivos, sino ex nunc, hacia el futuro. Y en cuanto a los efectos de una sentencia de esta naturaleza, los efectos personales, el efecto nada más inter partes. En este caso de demanda de inconstitucionalidad, el efecto es erga omnes. El efecto de la sentencia es expulsa del sistema jurídico nacional una ley, si se trata de un acto legislativo. Cuando se trata de un acto subjetivo, de una sentencia o una resolución administrativa, el efecto es personal, porque nada más alcanza a los implicados en el proceso de inconstitucionalidad, siendo un acto de naturaleza subjetiva. Finalmente, quiero terminar, porque ya estoy sobre el tiempo, que la jurisdicción constitucional en Panamá requiere cambios profundos. Hay que revisar las competencias de estas garantías y hay que revisar el procedimiento. Hay un proyecto de Código Procesal Constitucional que es un avance, pero aquí se requiere una reforma constitucional. La ley, ese proyecto puede cambiar mucho y establecer algunos avances importantes, pero para que la reforma constitucional sea profunda en materia de justicia constitucional se requiere, pues, revisar el tema constitucional. Quien les habla es un creyente y un defensor del Tribunal Constitucional, como lo tienen más de 50 países del mundo, crear una jurisdicción constitucional especializada, un tribunal constitucional, tribunales de constitucionales de superiores, tribunales superiores en materia constitucional, de tal manera de que ni la Corte Suprema en pleno, ni los jueces civiles vean amparos, vean habeas data, ninguna de estas garantías debiera verla la jurisdicción ordinaria. Debe ser un tribunal especializado, un tribunal constitucional, y además de revisar también el procedimiento para hacerlo más expedito y de acuerdo a las circunstancias que vive el mundo actual. Es uno de los grandes retos que tiene Panamá, revisar la Constitución de la República, entre otros temas, en materia de la justicia, el sistema judicial y dentro del sistema judicial, la jurisdicción constitucional. Gracias, lo dejo hasta ahí porque el tiempo lamentablemente se ha terminado hace rato y hemos abusado un poco el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias a todos y quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta o inquietud. Muchas gracias, doctor Heriberto Araúz Sánchez. Usted nos ha dado un repaso aquí, una cátedra que no se ha limitado en dar ningún detalle, derecho comparado, historia de nuestra Constitución acerca de la acción de inconstitucionalidad. La verdad ha sido muy interesante. Nos queda poco tiempo, doctor. Tengo una pregunta, yo creo que siendo bien preciso, mire, el señor José Ángel Garrido Pérez pregunta, lo felicita por esta iniciativa
y quiere saber cuál principio se aplicaría en Panamá, supremacía constitucional o convencional. Gracias, Garrido. Es uno de los debates y desafíos que tiene la jurisdicción constitucional en América, en particularmente los países que han sido signatarios del Pacto de San José. Y en Panamá particularmente es una situación que no ha sido claramente definida en la jurisprudencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tomar en cuenta que un tema que no mencioné aquí, porque es un tema aparte, pero que guarda relación con la acción de inconstitucionalidad y con toda esta garantía, que es la doctrina del bloque de la constitucionalidad. Es decir, de aquellos elementos que integran esa doctrina y que tienen el mismo rango que la Constitución. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que integran el bloque de la constitucionalidad? La Corte, a partir del año 91, definió los elementos del bloque, que si el reglamento interno de la Asamblea en sus funciones legislativas, que si las normas de la Constitución derogada del 46, que fueron que afectaron derechos fundamentales después del año 72, 68, perdón, una vez que se instauró la dictadura militar, que si la costumbre constitucional, que si la doctrina constitucional. En ese entonces, en la década del 90, la Corte dijo que pertenecía al bloque también el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de garantías procesales. Y finalmente, en la evolución de los elementos que integran el bloque, a partir de la sentencia del 21 de agosto del 2008, donde la Corte resolvió una demanda de amparo, en esa sentencia, que ha sido una sentencia trascendental, reiterada posteriormente por el Pleno de la Corte señaló en esa sentencia del 21 de agosto de 2008 que no solamente el artículo 8 de la Convención Americana es parte del bloque, sino todos los tratados que haya firmado la República de Panamá en materia de derechos humanos forman parte del bloque de la constitucionalidad. Eso significa, por lo tanto, que al pertenecer al bloque de la constitucionalidad tienen el mismo rango que la Constitución. Recordemos que en esto del control de la convencionalidad en la región, en América Latina, en América, los países que son miembros de este tratado y de otros, hay diferentes posiciones. Algunos que le dan categoría a los tratados de derechos humanos supraconstitucional. Es decir, los tratados están arriba, por encima de la Constitución. Otros países que le dan categoría a los tratados de carácter constitucional. Otros que le dan categoría infraconstitucional, o sea, que le dan carácter de una ley por debajo de la Constitución, pero que es una ley superior a otras leyes de la República. Y a otros que le dan categoría de carácter legal. Panamá, dentro de esas cuatro corrientes que hay en el derecho comparado, se inscribe en el segundo grupo, de que las normas en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, rige en nuestro país la supremacía constitucional. Al incorporarse las normas de derechos humanos al bloque de la constitucionalidad y estos elementos tener el mismo rango de la Constitución, se puede decir que la supremacía convencional es complementaria de la supremacía constitucional. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a nuestro invitado, al exmagistrado Heriberto Arauz Sánchez, por esta enriquecida mañana que nos ha dado con todos estos conceptos. Ha sido supremamente interesante. Y nos despedimos. Le reitero las gracias al doctor y a todos los que nos han acompañado en este interesante webinar el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y recuerden que en el canal de YouTube del Instituto va a estar quizás mañana, ya esté allí a disposición de todo el que quiera verlo nuevamente o aquel que no tuvo la oportunidad de estar con nosotros acompañándonos hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias, mucho gusto a todos. Hasta luego. Hasta luego.